de directivas de parte del Ministerio que en gran parte se han estado cumpliendo en todos estos últimos años, y traje una serie de poquitos nomás números de estadísticas que me parece que muestran un poco más que cómo se pasa, si se quiere, un poquito de aquello que está lindamente explicado en una ley o en una serie de decretos, cómo se efectiviza, cómo fue posible ir haciéndolo. Para el año de promulgación de la ley, estamos hablando del año 2002, había 51.400 camas en todo el país. Hasta el año pasado había 32.000 camas psiquiátricas de hospitales psiquiátricos. Estos tipos de servicios de los CAPS, en el año 98, o sea, ya 10, 11 años después de que se había creado el primero, ya había 148 de estos en todo el país. Había 424 en el 2002 cuando se promulga la ley, y hasta el año pasado había más de 1.800. Me parece que son así números que muestran, obviamente esto no implican la solución a un montón de problemas, ni muchísimo menos entender que la creación de nuevos servicios implica en sí misma la superación de una lógica de atención manicomial, como dijo Liz en la presentación. Y los últimos numeritos que me parecen que son así como lo más contundentes, si se quiere, a la hora de mostrar cómo se da realmente un cambio de paradigma en el modelo de atención, que tiene que ver con lo presupuestario. En el año 2002, cuando se promulga la ley, el monto total de financiamiento para la política pública de salud mental, el 75% de todo ese monto iba para todos los hospitales psiquiátricos y el 25% para los servicios extra hospitalarios. Solo 3 años más tarde, esa proporción era 53 para los hospitales y 47 para los servicios extra hospitalarios. Y hasta fines del 2011 ya la proporción era 28% iba para los hospitales psiquiátricos y el 72% para toda la red extra hospitalaria. Para ir cerrando y no extendiéndome demasiado, digamos, me parece que es importante rescatar cómo el carácter de movimiento mismo de todo el proceso de reforma psiquiátrica fue el originador y el propulsor y quien propició que exista una ley de salud mental. Esta ley existe cuando ya en las políticas oficiales y ministeriales ya no pueden más hacer oído sordo a lo que el movimiento por una sociedad sin manicomios venía efectivamente creando, y una serie de desafíos que está teniendo hoy en día la reforma psiquiátrica en Brasil, que tiene que ver con una serie de ejes. Uno de ellos es el modo de gestionar las políticas en salud mental, no solo de gestionar las políticas desde un nivel central de atención, sino hasta llegar hasta el nivel mínimo más concreto y práctico al cual tienen acceso la población, y es la entrada de la población al sistema de atención, que son todos estos centros de atención en salud mental. O sea, como decía Liz al principio, digamos, no es solamente cerrar los manicomios, terminar con la lógica manicomial, digamos. Tampoco no es solamente crear nuevos servicios y cerrar los manicomios.
es también necesario crear nuevas prácticas, crear nuevos dispositivos y cambiar esta lógica de atención, de gestión y de administración de estos tipos de servicios. Por eso también es sumamente importante cambiar los modos de gestión y los modos con los cuales se organizan y se estructuran los procesos de trabajo hacia adentro de los servicios. Otro de los desafíos fuertemente planteados es la cuestión de la calidad clínica, le llaman, digamos, esto abre toda una discusión muy amplia que ameritarían un rato largo para estar charlando sobre eso, porque son sumamente interesantes los debates que hay con relación a la importancia o no de las cuestiones clínicas intrasubjetivas en el marco de todas estas políticas. Digo, hay sectores que le dan diferente preponderancia a esto, algunos que lo desvalorizan y otros que lo sobrevalorizan. Y un eje de los ejes más así actuales y que más desafíos se les está poniendo últimamente tiene que ver con el tema de las adicciones, el alcohol y el crack, que allá le dicen hoy en día la reforma en Brasil está sufriendo una serie de embates muy fuertes desde diferentes sectores, porque el problema de la adicción al crack y la gran influencia de toda una serie de sectores religiosos, de diferentes religiones que tienen influencia en los estamentos estatales más importantes, diputados y senadores, están produciendo una serie de embates fuertes hacia los núcleos principales de la reforma, y en varios lugares se han dictaminado una serie de ordenanzas o decretos con permisos para internar compulsivamente a adictos que no quieran estar en tratamiento. El otro eje importante es la integración de la salud mental con la atención primaria, digamos, todo esto que yo les fui contando, estos números que les fui comentando, responden y atienden principalmente a las problemáticas en la salud mental más complejas, digamos. La norma que reglamenta los CAPS dice que los CAPS son para psicosis y neurosis graves, así dice, más allá de por ahí cómo se efectiviza eso en la práctica. Entonces, la brecha que tienen en el marco de la atención de los que entran dentro de ese gran paraguas de psicosis y neurosis graves y los que no entran realmente están con una serie de problemas, y todo ese sector que padece una serie de problemas en su subjetividad, los que no están realmente complicados, podríamos decirle entre comillas, tienen que procurar su atención en la atención primaria de la salud, y la integración de la salud mental en este nivel todavía es, si bien se ha avanzado mucho, todavía es un desafío grande. Y por último, sigue siendo uno de los grandes desafíos el tema de la atención a la crisis. Estos dispositivos, estos CAPS 3 que yo les decía que son los que supuestamente están mejor equipados y organizados para poder dar cuenta de ofrecer un cuidado las 24 horas del día en proporción y en relación a todos los otros centros de atención psicosocial, son los que en menor cantidad se han creado. Entonces, los dispositivos que supuestamente más potencialidades tendrían para efectivamente sustituir o tornar obsoleto la necesidad de una internación en un hospital psiquiátrico o en un hospital general, realmente todavía son pocos estos tipos de servicios. Que me parece que esto trae una serie de cuestiones interesantes para pensar con relación a la ley argentina y al modelo, digamos, que plantea la ley, donde tiene un fuerte
hincapié en centrar un modelo de atención o tener como eje fuerte del modelo de atención la internación en los hospitales generales. Digo, pensar un modelo cuyo eje principal, el organizador de la atención en la salud mental, es un servicio comunitario, de carácter territorial y organizado de determinada forma, a que sea un servicio dentro de un hospital general, provoca una serie de cambios a la hora de pensar la atención, y me parece que son cuestiones interesantes que están abiertas para seguir discutiendo. Bueno, eso no. Bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecer acá a Santiago Pampillón por haberme invitado a esta actividad, y además felicitarlos por que, bueno, actividades como estas son las que se hacen necesarias en el marco de este conflicto, esta lucha en relación al campo de la salud mental que aparece desde hace bastante tiempo acá en la Argentina. Para hablar sobre este tema implica dar cuenta de una complejidad de factores. Evidentemente no se los puede reducir a uno solo, ¿no? Hay una serie de factores que debemos tener en cuenta. Yo en este breve tiempo los iré por lo menos desarrollando o mencionando algunos de ellos. Es decir, en el campo de la salud mental y en todo este proceso de manicomilización que se intenta y se falla, aparecen factores de todo tipo: económicos, políticos, sociales, culturales, y también cómo pensar ciertas hegemonías que hay en el campo de la salud mental, básicamente la hegemonía de la psiquiatría biológica. En este sentido, como decía acá la compañera, cuando estamos hablando de desmanicomilización, no implica solamente el tema de los hospitales psiquiátricos, sino también, es decir, qué entendemos por salud y enfermedad y qué entendemos como un proyecto, yo diría, racional y científico en relación a la salud de la población, a la salud mental. Y este es todo un tema, ¿no? Este concepto que ya vamos a verlo de salud mental trae una serie de problemáticas, porque, bueno, es decir, estamos hablando de salud y mental, ¿no? Pero bueno, seguimos con este concepto más allá de que de los problemas que trae aparejado. En tanto, el concepto de salud mental refiere a definir un campo, y creo que esto es lo importante, un campo donde, es decir, aparecen diferentes prácticas y donde aparece no solamente el curar, sino también aparece todo el trabajo preventivo, comunitario, etcétera, etcétera. Es decir, cuando hablamos de salud mental nos estamos refiriendo a este campo, es decir, de la salud mental, y que tiene un origen, como ya vamos a ver. Ahora bien, si hablamos de psiquiatrización, y si hablamos de salud mental, y si hablamos de qué quiere decir curar y la enfermedad, tenemos que definir brevemente, es decir, por lo menos qué entendemos por subjetividad. Obviamente, desde la psiquiatría biológica, la subjetividad se la reduce a exclusivamente a sus factores neuronales, es decir, a neurotransmisores. Para nosotros, hablar de subjetividad implica un cuerpo que se encuentra con otros cuerpos en el interior de
de una determinada cultura. Es decir, definimos el cuerpo como el espacio que constituye la subjetividad del sujeto. Es decir, el cuerpo aparecería como una metáfora, es decir, de la subjetividad, a partir de lo cual hablamos de una corposubjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que la subjetividad es producida por tres aparatos. Por un lado, el aparato psíquico, con sus leyes de procesos primario y secundario, el aparato cultural, con sus leyes de políticas económicas y sociales, y el aparato orgánico, con sus leyes físico-químicas y anátomo-fisiológicas. Digo aparato en tanto estos espacios producen, es decir, producen subjetividad. En la intersección de estos tres aparatos nos encontramos con un espacio subjetivo en el cual vamos a encontrar manifestaciones de ese cuerpo en sus aspectos orgánicos, psíquicos o culturales. Es decir, y esto lo estoy diciendo muy rápidamente, cuando aparece un síntoma, lo que vamos a encontrar en cada síntoma son las manifestaciones subjetivas de estos tres aparatos. Es decir, de ahí que tenemos que hacer un diagnóstico y ver cuál de ellos predomina para ver cómo trabajamos, es decir, desde ese tipo. De esta manera, entendemos que toda producción de subjetividad es corporal en el interior de una determinada organización histórico-social. Es decir, toda subjetividad da cuenta de la historia de un sujeto en el interior de un sistema de relaciones de producción. Ahora bien, y acá nos encontramos con una subjetividad asediada, con una subjetividad sometida a los valores de la cultura dominante. Podemos decir que vivimos en una cultura de la representación, donde es más importante lo que representamos para los demás que lo que somos. De esta manera, el principio de realidad queda sustituido por el principio de representación de esa realidad, transformada esto real en un puro imaginario. En este sentido, si el parecer más que el ser es lo que habilita ocupar un lugar en la relación con el otro, la orientación más razonable de la vida cotidiana es la comercialización de la propia personalidad. Podemos decir que en la sociedad actual no se han roto las relaciones sociales, por el contrario, las redes sociales se han organizado de tal manera que lo importante es tener algún beneficio determinado por lo que las leyes del mercado establecen. Esto si uno obviamente no ha entrado en la categoría de pobre, desocupado o marginado, en cuyo caso se transforma en los nuevos monstruos, digámoslo así, de la cultura actual. De esta manera, el individualismo predominante no es la defensa del individuo, ya que lo transforma en un objeto de consumo. Si la clásica crítica a la sociedad de consumo permitió revelar la condición fetiche de las mercancías, en la sociedad actual es el ser humano el que se lo ha llevado a la condición de fetiche. Uno vale por lo que representa y no vale por lo que es. Representar un papel acorde con la cultura dominante es el único requisito de existencia, ya no solamente en el espacio público, sino también en la vida privada y en la vida íntima. Y desde aquí lo que nos encontramos, que lo que aparece es una perspectiva hegemónica de lo que llamamos un neopositivismo psiquiátrico, que es consecuente con esta cultura hegemónica. Es decir, esta psiquiatrización de la sociedad, esta psiquiatría biológica, no es producto de algo que viene de afuera o de alguien que está manejando digamos, ciertos grupos para imponer esto. No, es consecuente con la forma de vivir, es decir, de esta sociedad. De allí que uno de los elementos, es decir, de consumo, ¿qué es? Es la medicación. Es decir, y ahí tenemos que diferenciar entre medicar y la medicalización. Si la medicación es necesaria para cualquier trabajo terapéutico, y es importantísima, hoy se puede trabajar con ciertos cuadros psiquiátricos que antes era imposible de trabajar, la medicalización es el consumo de los medicamentos para atenuar, digamos, lo que la cultura nos está asediando permanentemente.
De allí que muchos procesos normales, como el nacimiento, la adolescencia, la vejez, la sexualidad, el dolor, la muerte, se presentan como patológicos a los cuales se le puede aplicar un remedio para una solución. Desde ahí es conocido, de la psiquiatría, aparecen los famosos manuales, el DSM, el último es el DSM-5, que es el de última aparición, donde es decir, se establece toda una clasificación de trastornos, donde para cada trastorno aparece cierta medicación a la cual es decir, hay que dar. Esto lleva a que inclusive los debates, ¿no? Es decir, para generar este manual que a veces llevan años, por ejemplo el DSM-5 llevó años, es decir, definir un trastorno es muy importante porque un trastorno para un determinado laboratorio implica millones, es decir, millones de dólares en cuanto a la venta de este producto. Ahora bien, si desde este lugar, desde esta cultura del sometimiento, desde esta cultura donde la subjetividad, es decir, aparece asediada por toda una serie de cuestiones donde el futuro hay que vivirlo hoy porque el futuro es decir, es catastrófico, es decir, aparecen ciertos modelos en el cual implica cómo vivir, es decir, en nuestra sociedad. Y esto nos lleva, o me lleva para dar un pequeño rodeo para llegar a la actualidad, que esto fue dado en diferentes momentos históricos. Yo voy muy rápido, pero estos momentos históricos donde se fueron definiendo determinados dispositivos son los que hoy llegan hasta la actualidad con las características propias es decir, de la cultura actual. Por ejemplo, el dispositivo psiquiátrico en nuestro país se crea entre 1880 y 1910, o sea, a fines del siglo XIX. Es decir, allí se crea todo el dispositivo psiquiátrico en base a el alienismo, en base a ciertas concepciones de encerrar a los locos, básicamente, y este es un tema central. Cuando acá hablamos de los locos en estos dispositivos psiquiátricos, cuando hablamos de los locos en la actualidad, por ejemplo en el Borda, no estamos hablando de los locos en general, estamos hablando de los locos pobres, estamos hablando de aquellos que no tienen un lugar donde vivir, que tienen una familia que los abandonaron, en la cual hay que generar un espacio para que estén ahí internados. Porque hoy, por ejemplo, si un paciente con un padecimiento subjetivo grave, una psicosis, puede estar tranquilamente en su casa, es decir, con la medicación que hoy existe. Claro, esa medicación sale alrededor de 1000 y pico de pesos por mes, contado con los honorarios de tratamiento, etcétera, etcétera. Evidentemente, cuando hablamos del proceso de desmanicomialización, estamos hablando, es decir, de aquellos pacientes que no tienen, es decir, dónde están. Ahora bien, este dispositivo psiquiátrico que se genera a fines del siglo XIX, hoy sigue hasta la actualidad. Es decir, las instituciones inclusive tienen características propias de hace más de 100 años. Obviamente, dentro de estos dispositivos, podemos tomar el ejemplo, que es un ejemplo paradigmático, el Borda, existen gente que están trabajando con otros modelos, es decir, con otros modelos terapéuticos, pero el dispositivo psiquiátrico es un dispositivo de encierro y un dispositivo manicomial generado hace más de 100 años. Si avanzamos un poco más, en la década del 40, primer gobierno de Perón, época en la cual el ministro de Economía era Ramón Carrillo, en el cual Carrillo genera ciertos logros en cuanto al sistema edilicio de las instituciones psiquiátricas, pero obviamente es decir, las instituciones psiquiátricas siguen es decir, de la misma manera. Pero básicamente este periodo yo lo menciono porque aparece otro elemento importante para pensar hoy la actualidad de todo este proceso del campo de la salud mental. En este momento lo que aparece, es decir, a través del gobierno de Perón, es decir, se generan las obras sociales de los sindicatos. Obras sociales de los sindicatos que
En ese primer momento está manejada por el Estado y recién en el gobierno de Onganía, en la década del 60, Onganía le da estas obras sociales a los sindicatos. Es decir, ahí aparece un elemento hoy presente que son estas obras sociales de los sindicatos en las cuales están relacionadas con todas las empresas privadas a través de tercerizaciones y demás que forman esta cadena, digamos, o este entramado que se va generando en el campo de la salud mental y que, digamos, implica pensar cómo romper. Avanzamos un poco más, años 50, allí en nuestro país, básicamente es el año 1957, se genera el campo de la salud mental, Instituto Nacional de Salud Mental, y este campo de la salud mental permite en toda esa época generar todos los espacios prácticamente hoy presentes. En esa época, años 60, 70, se crea el trabajo en niños, en grupo, comunidades terapéuticas, hospitales de día, etcétera, etcétera. Es decir, todos los dispositivos alternativos al manicomio aparecen en esa época. Sin embargo, el manicomio sigue presente. O sea, el manicomio sigue navegando durante los años y no se lo puede modificar, digamos, se lo modifica parcialmente, pero sigue presente todas las estructuras manicomiales. 1976, dictadura militar, estas experiencias desaparecen y ahí aparece, a partir de la dictadura militar, la privatización del conjunto de la sociedad, especialmente en el campo que nosotros nos estamos refiriendo, en el campo de la salud mental, es decir, la privatización de los modelos terapéuticos en relación a el curar dentro de la salud. Esto se afianza en los 90, donde lo que se reafirma una política neoliberal capitalista regida por la desregulación, la privatización y la competencia. Es decir, la salud queda en manos del mercado, es decir, de los grandes laboratorios y las empresas de medicina. El panorama general del sector de salud muestra una aguda crisis, estoy hablando de los 90, de la seguridad social desprestigiada y desfinanciada. Un sector público que mantiene un presupuesto estable ante una demanda cada vez mayor. Un sector privado que atiende las necesidades de los sectores con determinados poderes adquisitivos fragmentados y diferenciando planes de salud de acuerdo a la capacidad de pago. Así, el ámbito sanitario se consolidó como un mercado más, radicalizándose la puja distributiva que se registraba anteriormente. Su consecuencia es una derechización de la gestión de las crisis sociales que modifica las reglas de juego en el campo de la política sanitaria. El Estado desaparece en su función social de atender la salud pública para servir a los intereses privados. De ahí es que nos encontramos un incremento de lo privado y un abandono de la salud pública. Esto implica todos los campos, es decir, no solamente el campo de la salud, sino todas las áreas. Pero en el campo de la salud, esta digamos, desregulación, este abandono de la salud pública, es decir, determina efectos importantes, no solamente en el campo de la salud mental, sino en el campo de la salud general. Hay digamos, hacer un comentario, ¿no? Donde muchas veces se piensa que ciertas cuestiones que de izquierda se levanta en relación a la deuda externa o al no pago, etcétera, etcétera, pareciera ser como si fuera algo que estuviera allá en el aire y no tuviera efectos en la población. Yo necesito algo que dice CISEC en un trabajo, no me acuerdo cuál es, porque es muy interesante, es muy cortito. Dice, a fines de 2008, investigadores de Cambridge y Yale,
que analizaban las tendencias en la epidemia de tuberculosis en las últimas décadas en Europa del Este, dieron a conocer sus resultados. Tras analizar datos de más de 20 países, establecieron una clara correlación entre los préstamos del Fondo Monetario Internacional a esos países y el aumento de los casos de tuberculosis. Cuando los préstamos se interrumpieron, la epidemia de tuberculosis volvió a reducirse. La explicación es simple. La condición para el otorgamiento de los créditos es que el Estado imponga una disciplina